Amén, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias a Dios por una nueva misericordia que el Señor nos ha dado. Y que el Señor bendiga a todos mis hermanos y mis hermanas que ya están conectados en esta línea, hermanos. Y sin agarrar más tiempo, vamos a meditar en lo que es la palabra de Dios, hermanos. Y vayamos allá a nuestras Biblias, allá en Efesios capítulo 3, del verso 1 al verso 9. Y vamos a meditar un tema en el cual he estado meditando, hermanos, varios días, y vamos a ver conforme a la Biblia cuál es lo que el Señor nos enseña, amén, a cada día, a cada momento y a cada instante de lo que nosotros necesitamos del conocimiento de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Vamos a lo que es Efesios capítulo 3, del verso 1 al verso 9, y veamos lo que nos dice el Señor Jesús por medio de su palabra. Amén. Y antes que leamos la palabra de Dios, hermanos, vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor prepare nuestros corazones y la palabra de Dios no quede nomás en nuestra mente, sino que también quede también en nuestros corazones. Amén. Bendito Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, primeramente te doy gracias por la nueva misericordia que me has dado, Señor, de poder despertar, de abrir mis ojos, Señor, de poder estar en este momento, Señor, delante de tu presencia y también delante de mis hermanos, Padre Celestial. En esta hora, Señor, te pido que seas tú abriendo nuestros corazones, preparando nuestros corazones para escuchar tu palabra, para escuchar tu consejo, tu reprensión, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Bendice a todos mis hermanos que no se pueden conectar, Señor, que seas, Señor Jesús, tú abriendo puertas para que se puedan conectar, que seas tú, Señor, preparando, Señor, ajustando, Señor, moviendo cielo y tierra para que mis hermanos se puedan conectar. Señor, en el nombre de Jesús nos disponemos a escuchar tu palabra y que sea tu Santo Espíritu el que nos hable por medio de ella. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que hagas a un lado, Señor, este cuerpo de pecado, esta carne, Señor, y que seas tú, Señor, hablando en esta madrugada. Gracias, Señor, por una nueva oportunidad que me das de poder compartir tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Padre. Amén. Amén, hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Ahí en Efesios capítulo 3, del verso 1 en adelante, vamos a ver lo que nos dice aquí la palabra de Dios, hermanos. Dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por nosotros los gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Dice: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Y luego dice el 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo,
Y dice el 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Amén. Vemos cómo aquí el apóstol Pablo, hermano, hermana, dice que a él se le ha encargado y se le ha revelado el misterio de Dios. Amén. Que es la palabra de Dios para poder hablarle a los gentiles. El tema que le traigo hoy en esta mañana, hermano, se titula El misterio de Dios revelado a los santos. Amén. Podemos ver, hermano, hermana, que aquí en la palabra de Dios dice claramente que el misterio de Dios se le es revelado a sus santos. En el verso número 5 dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. Podemos ver, hermano, hermana, que cada uno de nosotros somos profetas, porque profetizamos la palabra de Dios. Profetizamos lo que puede pasar si una persona no acepta al Señor Jesucristo o si una persona acepta al Señor Jesucristo. Cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, estamos profetizando. Entonces, el Señor Todopoderoso nos ha revelado, hermano, hermana, el misterio de Dios a cada uno de nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Cuál es ese misterio que la palabra de Dios nos va dando entendimiento a la cual es la voluntad de Dios? Amén. En el verso 7 vemos cómo lo dice Pablo y quién era Pablo y qué hacía. ¿Quién era Pablo y qué hacía, hermano, hermana? La palabra de Dios nos dice, nos enseña que Pablo perseguía a la iglesia, mataba a los cristianos. Pero cuando el Señor Jesús vino a su vida, transformó todo su ser, todo su pensamiento, todo su cuerpo, en la cual se entregó a Él por completo y le sirvió al Señor Jesús durante toda su vida. Y el Señor Jesús fue el que dijo que Pablo era escogido por Él para ir a predicar a los gentiles, que es a nosotros. Amén. Ahora nosotros miramos, hermano, lo que nos dice allá en Deuteronomio, capítulo 32, del verso 20 al verso 21. Vayamos lo que dice Deuteronomio capítulo 32 y el verso número 20 y el 21, para poder entender lo que el Señor tiene a nosotros. Amén. Deuteronomio capítulo 32 y el verso 20 y el verso 21. Mire lo que nos dice aquí. Dice, y dijo, ¿esconderé de ellos mi rostro? ¿Veré cuál sea su fin? Porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celo con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celo con un pueblo que no es mi pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Fíjese aquí que está diciendo que Él va a mover en un pueblo que no es su pueblo. Y aquí de quién está hablando, que iba a revelar los misterios de Dios a su pueblo que no era pueblo. Nosotros no éramos pueblo, hermano, hermana.
Nosotros no éramos el pueblo de Dios, nosotros éramos cualquier cosa, no éramos nada para Dios. Pero cuando escogió a Pablo para hablarle a los gentiles que somos nosotros, a él se le ha revelado el misterio de Dios. Y cuando nosotros venimos al Evangelio, hermano, hermana, se nos ha revelado el misterio de Dios. Cuando nosotros amamos a Cristo, cuando nosotros ya somos santificados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vemos aquí que el misterio dice que estaba escondido en Dios. El misterio escondido en Dios. Era el propósito divino de hacer de los judíos y gentiles algo totalmente nuevo. La iglesia, la cual es su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Por medio del pueblo de Israel y del pueblo o de los gentiles, hizo algo tan maravilloso que fue la iglesia, que somos cada uno de nosotros. Usted y yo somos la iglesia, hermano, hermana. Amigo, amiga que me escuchas por medio de YouTube, de Facebook, de cualquier plataforma, el Señor Jesucristo dio su vida por ti. Y Él te va a revelar esos misterios que Él tiene para ti. ¿Cuáles son esos misterios que nos ha revelado a cada uno de nosotros, que nos hemos dado cuenta y hemos entendido que desde que nacimos el Señor siempre nos ha guardado hasta este momento? Hasta este momento nos ha guardado. Ahora, nosotros, como hijos de Dios, tenemos que pedirle, dice la palabra de Dios, que el que se siente que le falta sabiduría, pídale a Dios, porque Él es misericordioso y bondadoso para darnos en abundancia, hermano, hermana. Amén. Ahora, formando el cuerpo de Cristo por medio del bautismo con el Espíritu Santo, que es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, se forma la iglesia. Se forma el cuerpo de Cristo. Y el Señor nos va revelando a cada uno de nosotros, hermano, hermana, el misterio de Dios. ¿Cuál es ese misterio de Dios? Que cada uno nos ha dado un don, dos dones, en la cual nosotros tenemos que ponerlo a trabajar. Somos el cuerpo de Cristo, en la cual Dios nos va enseñando qué es lo que vamos a hacer cada uno de nosotros para que su obra, para que su gloria, para que su poder se vaya perfeccionando en nuestras debilidades. Cuando el reino de Dios es revelado a nuestras vidas y nosotros entendamos qué es lo que nos espera allá donde está nuestro Señor Jesucristo, entonces nos vamos a enfocar más en buscar el rostro, en buscar la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y eso va a pasar cuando en realidad nosotros hayamos entendido cuál y maravilloso es ese lugar. Amén. Pablo lo describía y decía, yo no le puedo asegurar, no les puedo decir si fue en sueño o fue en realidad, pero el Señor me llevó al tercer cielo. Y él ya quería estar en el tercer cielo, pero decía, por causa de ustedes, yo ya no estoy en el tercer cielo, yo ya quisiera estar ahí. Porque él vio algo maravilloso, hermano, hermana, en la cual no tiene explicación. Pero nosotros hemos visto muchas maravillas, muchos milagros, el poder de Dios en nuestras vidas, y no nomás en nuestras vidas, en la vida de nuestros hermanos. Él nos ha revelado, hermano, hermana, tantas promesas que Él tiene para cada uno de nosotros. El misterio de Dios no lo podemos entender el 100%, pero Él nos revela lo que Él quiere o lo que Él ve, lo que Él mira, lo que yo necesito, lo que yo puedo entender en su palabra. Miremos lo que dice ahí en 1 Corintios capítulo 12, del verso 12 al 13. 1 Corintios capítulo 12,
y veamos lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Amén. 1 Corintios capítulo 12 y el verso 12 y el verso 13. Amén. Mire lo que nos dice aquí. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judío o griego, sea esclavo o libre, o todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Todos fuimos llenos del Espíritu Santo, hermano, hermana. Todos. ¿O quién de nosotros podemos decir que estamos llenos de otro espíritu que no sea el Señor Jesucristo, que no sea Dios el Todopoderoso? Amén. Todos hemos sido bautizados en el Espíritu, en un mismo Espíritu, y la palabra de Dios dice que hay una fe, un bautismo y un solo Espíritu. Un Padre que es tan amoroso, hermano, hermana, que nos revela, nos muestra, nos da a cada día el entendimiento para poder nosotros entender su palabra. Él nos revela a cada momento, a cada instante, por medio de predicaciones, por medio de enseñanzas, cualquier punto, cualquier palabrita que nosotros entendemos en ese momento. ¿Quién de nosotros no podemos decir, hermano, hermana, que estamos entendiendo un versículo, una palabra de una forma, y cuando nosotros escuchamos al predicador, escuchamos al maestro, podemos decir, yo no lo había entendido de esa manera? Ahora lo entiendo mucho mejor y más claro. ¿Por qué? Porque es la revelación de parte de Dios a nuestras vidas. Todos los días nos revela algo nuevo el Señor Jesucristo. Y todos los días se nos es dado algo nuevo por medio del Señor Jesucristo, hermano, hermana. A cada momento el Señor nos revela tantas cosas y tantas maravillas que uno se queda tan sorprendido, hermano, hermana, que digamos 17 años, 18 años, 20 años en el Evangelio, y yo no había entendido un versículo tan hermoso y tan agradable a la cual el Señor me está revelando en ese instante, en ese momento. Y se goza uno, hermano, entendiendo la palabra de Dios, que el Señor nos revela y nos da entendimiento a su palabra de Dios. Tu amigo o amiga que me escuchas, lo único que te puedo decir, que cuando leas la Biblia, o que si alguien te dice lee la Biblia, antes de leerla, pídele al Señor que te dé revelación de su palabra, que te enseñe a entender su palabra. Amén. Yo lo único que te puedo decir, amigo, amiga, que me escuchas, yo te puedo decir, lee la palabra de Dios, pero yo te aconsejo que leas primeramente los evangelios para que conozcas primeramente a Jesús y conozcas el poder de Dios por medio de Jesucristo. Porque su palabra dice que Él es Dios, Él es el Padre. Y ahí el Señor te va a ir revelando. Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Él te revela que Él es el camino, Él es el único camino al cual seguir. Él es la verdad y Él es la vida eterna. Jesucristo es el que te va a ayudar a caminar por ese camino en el cual te va a llevar a la vida eterna, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando tú, amigo, amiga, preguntes quién es la verdad, ahí te vas a dar cuenta quién es la verdad o quién es la verdad o quién tiene la verdad. Cuando nosotros venimos al Evangelio, aceptamos a nuestro Señor Jesucristo a nuestros corazones. Porque Él lo dijo ahí en Apocalipsis 3:20. Dice, yo estoy en la puerta y llamo, si alguien oye mi voz y abre, entraré con él
cenaré con Él y Él conmigo. Entraré con Él. ¿Quién entró? El Señor Jesucristo. ¿Quién entró en mi vida? La verdad. La verdad entró a mi vida. Y cuando entra la verdad a mi vida, dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? ¿Libres de qué, hermano, hermana? ¿Libres de qué, amigo, amiga, que me escuchas? Libre de las ataduras de lo que hay en el mundo. El Señor Jesucristo tiene poder para libertarte de cualquier vicio, de cualquier ansiedad, de cualquier odio, de cualquier ira que tú tengas a tu prójimo. Inclusive tú puedes tener odio hacia tus padres, a tus hermanos, hacia tu familia, y el Señor tiene poder para que sacarte de ahí y que seas libre, para que tú puedas alabar y glorificar a aquel que te ha hecho libre. Amén. El Señor Jesucristo dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Ahora, si tú conoces en realidad al Señor Jesucristo, tú vas a ser libre. Vas a ser libre, pero eso no quita de que vas a pasar aflicciones, las vas a pasar porque el Señor Jesucristo lo dijo. En el mundo tenéis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si tú ya me dejaste entrar en tu corazón, dice el Señor Jesucristo, yo voy a estar contigo y tú vas a estar conmigo. Una promesa que el Señor nos ha revelado a cada uno de nosotros, en la cual dice que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, cuando nosotros venimos al Evangelio, se nos es revelado palabra por palabra, palabra por palabra, para entender y comprender cuál es la voluntad de Dios. Solo entender la voluntad de Dios, hermano, hermana, amigo, amiga, que me escuches, no la voluntad del que te está hablando de la palabra de Dios. Es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es, y lo dice el Señor Jesucristo, dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios no quiere que nos perdamos. Dios no quiere que nos vayamos al lago de fuego. Él quiere que estemos siempre juntamente con Él, alabando y glorificando su santo nombre. Ser libres para alabar y glorificar su santo nombre. Ahora, en la cual nosotros tiene que desaparecer toda amargura, toda tiniebla, toda oscuridad, cuando el Señor Jesucristo entre en nuestras vidas. Si no entra, digamos, si no le abrimos la puerta para que entre completamente, vamos a tener tinieblas en nuestras vidas, va a haber oscuridad en nuestras vidas, porque dice la palabra de Dios que Él es la luz del mundo, y si la luz no está en nosotros, va a haber tinieblas y oscuridad. Pero cuando la luz está en nosotros, hermano, el Señor nos abre nuestro entendimiento, Él nos revela por medio de su palabra, por medio de cualquier persona nos revela la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Ahora, Él nos revela y nos dice, cuando dice el Señor Jesucristo, voy pues a preparar morada para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Él en este momento, hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas, el Señor Jesucristo está cuidando de nosotros. Está cuidando de ti, pero Él quiere que lo dejes entrar a tu corazón. El Señor Jesucristo quiere que tú te entregues y le digas, Señor, yo quiero que tú moldees mi vida. Yo ya estoy cansado de vivir esta vida en la cual no le entiendo, no tiene sentido, no entiendo cuál es la situación o cuál es el vivir en esta vida. Pero el Señor Jesucristo viene y nos revela. ¿Por qué? Porque ahí en su palabra dice, venid a mí todos los que estén cargados y cansados, porque yo los voy a hacer descansar, yo les voy a revelar lo que yo tengo para ustedes. Y a veces nosotros estamos cansados de vivir una vida monótona, una vida simple, una vida que no tiene sabor.
Estamos cansados de vivir, aún nosotros como evangélicos, como cristianos, a veces estamos cansados de vivir una vida monótona ya somos como robots de decir tal día, tal fecha tengo que ir tengo que ir a la iglesia. Fíjese, a veces decimos tengo que ir, pero no decimos debo de ir a la iglesia. Porque ya es, digamos, algo rutinario, hermano, hermana. Pero cuando uno dice, o cuando uno se propone y dice, debo de ir a la iglesia, es porque necesito de la presencia de Dios. Necesito que el Señor me revele algo nuevo a mi vida, para que haya ese cambio en mi vida, para que yo pueda seguir adelante y creciendo espiritualmente, como dice su palabra. El Señor a cada instante, a cada momento nos revela algo nuevo. Pero cuando nosotros tenemos que ir a la iglesia porque tenemos que ir, no sentimos nada bueno, nada nuevo. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo como un compromiso, como un, digamos, como un trabajo. Pues tengo que ir. Pero cuando nosotros pensamos y decimos, debo de ir, necesito ir a escuchar palabra de Dios, necesito que el Señor me revele algo nuevo hoy este día. Y cada instante, como le digo, hermano, hermana, amigo, amiga, todos los días el Señor nos revela algo. El Señor nos muestra algo. Pero hay cosas en las cuales el Señor nos muestra algo, nos revela algo, en la cual también vamos a sufrir. O vamos a pasar por pruebas. Vamos a pasar por aflicciones. Porque su palabra aún lo dice que es necesario que pasemos por muchas aflicciones para entrar al reino de los cielos. Amén. Ahora, ¿qué es lo que el Señor nos revela a cada uno de nosotros? Nosotros, cuando hablamos la palabra de Dios, hermano, hermana, vemos cómo el Señor nos está mostrando por medio de su palabra lo que Él tiene para cada uno de nosotros. A ver, ahí mismo le leímos, hermano, mire lo que dice el verso 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judío o griego, sea esclavo o libre. Y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Usted y yo, hermano, hermana, éramos esclavos del enemigo, del diablo, que el Señor lo reprenda. Pero también, dice, se extendió la misericordia para cada uno de nosotros. Se nos dio la oportunidad de que el Espíritu de Dios entrara a nuestras vidas. Y se nos ha revelado quién es el Señor Jesucristo. Quién es el Todopoderoso. Quién es el Dios omnipotente, omnipresente. Quién es aquel Dios fuerte. ¿Quién es aquel Dios que nos da a cada uno de nosotros la fuerza y la fortaleza para seguir adelante? Como dice el corito, hermano, hermana, ¿qué sería de mí si Él no me hubiera alcanzado? ¿Qué sería de mí si no me hubiera perdonado? Sería como un pájaro perdido que se muere en el suelo. Amén. ¿Qué sería de nosotros, hermano, hermana, si el Señor no nos hubiera revelado su palabra? ¿Qué hubiera sido, hermano, hermana, nosotros que venimos todos, que llegamos a los caminos todos golpeados, todos, que el Señor nos arandió, el Señor nos tenía en sus manos? ¿Qué hubiera sido, hermano, hermana, de nosotros si el Señor no nos hubiera revelado su palabra en nuestras vidas? A ti, amigo, amiga, que me escuchas, entrégale tu vida a Cristo Jesús. Él te va a ayudar. Él te va a ayudar a soportar esas pruebas, esos problemas en los cuales nosotros nos metemos por nuestras decisiones que no debemos de tomar. Pero el Señor nos revela a cada instante, hermano, hermana, o amigo, amiga que me escuchas, lo que nosotros tenemos que hacer
para poder entrar, para poder llegar ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Él nos revela un misterio grande, hermano, a cada uno de nosotros. Ese misterio en el cual está escondido en Cristo Jesús. Pero nosotros tenemos que pedirle que el Señor nos revele ese misterio. Y el Señor nos lo revela, hermano, hermana. ¿Cuántas cosas no nos ha revelado el Señor en el transcurso de nuestra vida? ¿Cuántas cosas el Señor no nos ha redarguido en el transcurso de nuestras vidas, hermano, hermana? Más que nada dentro del Evangelio, Él nos ha revelado tantas cosas, hermano, que usted y yo, hermana, nos quedamos sorprendidos. Como decimos por ahí, me siento una cucaracha delante de Dios. ¿Por qué? Porque es tan grande su misericordia, hermano, hermana, es tan grande su poder, que meditemos de dónde nos ha sacado el Señor. Ese poder en el cual nos ha demostrado, hermano, hermana, y nos ha llevado a entender y comprender el amor de Dios hacia con nosotros. Ese misterio, hermano, hermana, en la cual el mismo Dios vino a hacerse humano para poder habitar con nosotros, estar con nosotros. Por ese grande amor, hermano, hermana, el Señor vino a hacerse carne. Dios Todopoderoso vino a encarnarse y poder andar en la tierra como nosotros, como usted y yo, para enseñarnos que sí se puede, para enseñarnos que en Cristo Señor Jesucristo podemos hacer las cosas y no decir no puedo, porque la palabra de Dios dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese misterio en el cual, hermano, hermana, Dios nos ha demostrado o nos lo ha revelado que somos importantes para Dios, que somos la perla de nuestro Señor Jesucristo, que somos el gran tesoro, el mayor tesoro de nuestro Dios Todopoderoso. Ese misterio en el cual, hermano, hermana, si nos damos cuenta y se ha compartido en todos los mensajes, en la cual el mismo Dios tomó tierra, tomó de la creación para crearnos a usted y yo, al ser humano. Con sus propias manos nos formó y nos dio aliento de vida para vivir. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Nos dio el espíritu de vida. Ese misterio que Él nos ha revelado, hermano, hermana, que ya somos lo que vimos en el primer versículo, somos coherederos juntamente con el Señor Jesucristo, herederos de la promesa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es esa promesa? Que vamos a llegar el momento o el día que vamos a ver a Dios tal y como Él es. ¿Cuál es esa promesa que Él dijo? Voy pues a preparar morada para que donde yo esté, ustedes también estén. Para que cada uno de nosotros estemos delante de Él en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, en la cual desaparece la distinción terrenal de los gentiles y judíos. Distinción, la separación, hermano, hermana, de judíos y gentiles. Se desaparece esa distinción. Porque dice su palabra que ya no hay judío, ni griego, ni gentil, nada. Somos un mismo cuerpo, un mismo espíritu tenemos nosotros y formamos el cuerpo de Cristo. Ya no hay separación, hermano, hermana. Ya no hay separación de decir, pues solo el pueblo de Dios, no. Sino que ya se abrió la gracia para usted y para mí, para poder entrar ante el lugar santísimo, ante la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Eso se nos ha revelado a cada uno de nosotros, que se rompió el velo para poder entrar al lugar santísimo.
Amén. Vemos ahí cómo nos habla, ahí Efesios capítulo 2, ahí adelantito, Efesios capítulo 2, y vamos a ver lo que dice el verso 14 y el verso 15. Dice, por él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. De dos pueblos hizo un pueblo, hermano, hermana, gentiles y judíos. Formó un cuerpo de Cristo. Cada miembro somos nosotros. Nosotros somos cada miembro, hermano, hermana, y cada miembro tiene su función. Cada miembro de un cuerpo tiene su función. Amén. Usted puede ver su cuerpo, hermano, hermana, que la mano derecha tiene su función, la mano izquierda tiene función, sus ojos tienen su función, la nariz tiene su función. Cada miembro que nosotros tenemos en nuestro cuerpo tienen diferente función, pero es un mismo cuerpo. Así somos nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo. Somos el cuerpo de Dios, somos el cuerpo de Cristo, y cada uno de nosotros tenemos una función. No todos podemos hacer lo mismo. La mano izquierda no puede ser lo mismo que la mano derecha. Mi mano no puede ser lo mismo que el pie. Mi ojo no puede hacer lo mismo que mi oreja. La boca no puede hacer lo mismo que la nariz. Cada quien tiene una función, y el Señor nos va revelando, hermano, hermana, lo que nosotros tenemos que hacer como cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Él nos revela, hermano, a cada uno de nosotros. Veamos lo que dice ahí adelantito, Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3 y el verso 10 y 11. Vea lo que dice Colosenses 3, 10 y 11. Dice, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dígase lo que dice el 11. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Cristo es el todo y en todos. O sea que cuando somos miembros del cuerpo de Cristo, Él está en nosotros. Él está en todo y está en nosotros. Por eso tenemos que activar la función que nos toca a cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, y el Señor nos viene a revelar lo maravilloso y lo más hermoso que Él tiene para con nosotros. Nos revela su poder, su gloria, su misericordia cada mañana en cada uno de nosotros. Su palabra dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. ¿Y cuando viene la revelación? Cuando yo abro mis ojos en la mañana y veo la luz del sol. Ahí está revelado el misterio de Dios, que nuevas son cada mañana sus misericordias. Amén. Porque pasamos a ser miembros del cuerpo de Cristo. Podemos nosotros decir humanamente que yo no sirvo para el Señor. Como decía Moisés,
Hermano, cuántas trabas, cuántas negatividad tenía Moisés cuando el Señor Dios Todopoderoso lo mandó a que fuera a rescatar al pueblo, a que fuera a sacar al pueblo de ahí de Egipto. Primero decía que quién era él para que los cogiera. Luego después decía que era tardo para hablar. Y luego después decía que en qué nombre voy a ir. Pero el Señor Dios le revela todo, hermano, hermana. Tú nomás ve y dile esto y esto y esto, muéstrales los milagros y las maravillas que yo hago. Nosotros hemos visto milagros y maravillas en nuestras vidas, hermano, hermana, y a veces somos incrédulos, a veces somos desagradecidos delante de Dios. Él nos revela a cada momento, a cada instante, que Él está con nosotros, que Él siempre nos guarda, que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si no fuera así, hermano, hermana, usted y yo no estuviéramos ahorita conectados a esta línea. ¿Quién sabe dónde estaríamos, hermano, hermano? ¿Estaríamos durmiendo bien a gusto o a lo mejor ya estuviéramos muertos? No lo sé. Pero Él tiene misericordia para cada uno de nosotros, de que aún siendo faltos delante de Él, siendo pecadores, aún Él tiene misericordia de nosotros. El misterio revelado en nuestras vidas de parte de Dios, hermano, es tan hermoso y tan maravilloso cuando ya lo entendemos en realidad, cuando ya descubrimos la revelación del misterio de Dios en nuestras vidas. Él nos lo revela, hermano, hermana. Amén. ¿Por qué? Porque Él nos ha escogido como sus hijos y nos va mostrando, nos va guiando para que nosotros podamos seguir caminando a toda verdad y a toda justicia. Amén. Cada uno de nosotros, el Señor Jesús, fíjese lo que el Señor Jesús le dice a Pedro, que Él iba a edificar una iglesia o un nuevo pueblo en la roca inconmovible. Cuando le dijo, Pedro, tú eres Pedro, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. Voy a revelar el misterio de Dios en tu vida, Pedro. Aquí tienes las llaves, le dice. Pero yo te digo, tú eres Pedro. Pero le estaba diciendo sobre mí, que es Jesucristo, es la roca inconmovible, iba a edificar la iglesia que somos nosotros. Y Él nos va acomodando como Él quiere acomodarnos en la iglesia que Él compró con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Él ya pagó, hermano, hermana, por usted y por mí. Él nos revela y nos da entendimiento, hermano, hermana, que Él, solamente Él, dio su vida por usted y por mí. Dio su vida porque Él tuvo amor y misericordia para cada uno de nosotros. Él se entregó totalmente por usted y por mí. Cuando en realidad, hermano, hermana, entendamos, cuando en realidad nos es revelado ese misterio en el cual vino el Señor Todopoderoso a encarnarse y habitar entre nosotros, cuando en realidad entendamos por qué y para qué lo hizo, hermano, hermana, de verdad, no cesaríamos de buscar la presencia de Dios. No nos enfadaríamos de escudriñar la palabra de Dios. No nos diera flojera de levantarnos para estar conectados. Pero como no es así, nos da flojera. No queremos servir al Señor. No queremos agradar a Dios. El Señor nos revela a cada instante, a cada segundo, nos revela sus misterios en nuestras vidas.
pero nosotros somos necios. Somos desobedientes a esas revelaciones, a ese misterio, a esa palabra que está escrita en la Biblia. Por eso a veces no entendemos el propósito de Dios en nuestras vidas. Por eso es que sufrimos cuando el Señor Dios Todopoderoso permite que nos pasen aflicciones, y sufrimos nosotros por cosas que el Señor permite que nos pasen. Pero cuando nosotros en realidad entendamos, hermano, hermana, el misterio de Dios revelado en nuestras vidas, en vez de afligirnos, en vez de ponernos tristes, nos va a dar gozo y alegría. En cualquier situación, en cualquier problema que nos presentemos, nos va a dar alegría y gozo, nos vamos a reír de los problemas. ¿Por qué? Porque es más grande el que está con nosotros que el problema. Amén. Porque no podemos decirle al Señor y decirle, Señor, mira cuán grande es mi problema, sino que tenemos que decirle al problema, mira, problema, es más grande el que está conmigo que tú. Porque el Señor nos ha revelado que el Todopoderoso está con nosotros. Y ahí nos dice en su palabra, si yo con ustedes, si Dios con ustedes, ¿quién contra nosotros? Dios está con nosotros, hermano, hermana. Él nos lo ha revelado a cada momento, a cada instante, que Él está con nosotros. Todos los días nos da una nueva misericordia. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Y Él nos revela a cada instante, hermanos, un misterio de Dios en nuestras vidas. Amén. Mire lo que dice la palabra de Dios, y con esto lo voy a terminar. El Señor Jesús le dijo a Pedro que sobre él iba a edificar una iglesia, un nuevo pueblo. Amén. Ahora veamos lo que dice Oseas capítulo 2, hermano. Oseas capítulo número 2. Veamos lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Oseas capítulo número 2. Es un libro pequeñito, hermanos, que vamos a tardar en buscarlo. Está antes de Daniel. Amén. Está después de Daniel, está Oseas. Y dice Oseas capítulo 2 y el verso 23. Mire algo tan hermoso y tan maravilloso que el Señor nos revela aquí en este versículo. Vea lo que dice aquí. Oseas capítulo 2 y el verso número 23. Fíjese lo que dice aquí. Dice, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de lo Roama, y diré a Roamim, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Cuando el Señor vino a nuestras vidas, hermano, hermana, ¿quién de nosotros no pudo decir, Dios mío, yo sé que existes? Una expresión, una admiración de que, Dios mío, te he fallado. Amén. Una expresión en la cual el apóstol Pablo también, cuando el Señor Jesucristo vino a su vida y transformó su vida, que dijo, Señor mío y Dios mío, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué quieres que yo haga? Eso es lo que nosotros tenemos que decir, hermano, hermana. Cuando el Señor nos revele algo nuevo, cuando el Señor nos revele un misterio, entonces tenemos que decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Y Él nos lo va a revelar y nos va a decir lo que Él quiere que nosotros hagamos. Aún aunque Él diga, solamente dame gracias por lo que yo hago en tu vida. Solamente dame gracias porque yo te he guardado hasta este momento, hasta este instante. Solamente alábame y glorifícame porque estás vivo, porque estás respirando. Solamente dame gracias.
Amén, hermanos. Espero que haya sido para nuestro crecimiento espiritual este mensaje en el cual Dios nos revela todos los días un misterio de Él. Todos los días Él nos revela, hermanos. Y sigamos buscando la presencia de Dios para que el Señor nos revele esos misterios en la cual Él tiene escondidos, pero a cada uno de nosotros nos lo ha revelado. Amén. Que el Señor Jesús les bendiga, hermanos. Sigamos orando los unos por los otros y que Él siempre nos agarre de nuestras manos. Que Él sea el que nos agarre, hermano, hermana. No que seamos nosotros los que nos agarremos de Él, porque nosotros nos podemos soltar. Pero cuando Él nos agarra, Él no nos suelta, hermano, hermana. Él nos toma de sus manos, nos cura nuestras heridas y nos lleva al rebaño. Amén, hermanos, que el Señor Jesús les bendiga y vamos a gozarnos con las alabanzas y vamos a darle gracias al Señor por ese misterio que Él nos revela a cada instante, a cada momento de nuestras vidas. Amén, que el Señor Jesús les bendiga, hermanos, y sigamos gozándonos en lo que es la alabanza, en lo que es la adoración a Cristo Jesús. Amén, que el Señor Jesús les bendiga, hermanos, y sigamos adelante. Dios les bendiga.